malos datos sanitarios, una auténtica ruina económica y una situación social preocupante, muy preocupante. No han dado respuestas a muchas personas, ni a muchos gremios, ni a muchos sectores, ni a la hostelería, ni a las gentes del deporte, ni al comercio minorista, ni a tantas y tantas sectores del tejido productivo después de 8 meses, que ya no aguantan más. Cuando más empuja hace falta, con unas cuentas, se aplica lo mismo de siempre. Pero además de repetir errores, repiten los mismos que siempre nos vemos reflejados. Volvemos a ver los mismos hospitales, volvemos a ver los mismos colegios, volvemos a ver una deuda que empieza a subir, y que el año que viene terminará en los 10.000 millones de euros. Fían sus ingresos a lo que va a llegar del Gobierno de España. Si ya sabemos lo que son las cuentas que ha preparado el Gobierno de España, fían todo a lo que llegue de Europa. Pero si no hay previsión cierta todavía, somos la comunidad autónoma a la que se le ha recortado más por la participación de los tributos del Estado. De toda España, el 2,9. Es el premio de Sánchez a su amigo Lambán. Tenemos previsiones de recaudación propia que son parejas a los que hemos presupuestado en años de crecimiento. Algo que no puede entenderse, que no cabe en ninguna cabeza que tenga un mínimo de sentido común. Vamos a tener más deuda, vamos a tener más déficit, vamos a tener evidentemente el efecto letal que ello produce. Se han cuadrado a martillazos y son evidentemente una auténtica falsedad, una huida hacia adelante de Lambán y sus socios apesebrados. Y mientras todo esto pasa, muchos aragoneses ya no pueden más. Muchos aragoneses no pueden ni que quiera pagar el alquiler porque las ayudas de alquiler no le llegan. Muchos aragoneses no están cobrando el ingreso mínimo vital. Los ERTEs no están llegando, las ayudas de la dependencia tampoco. Hay muchos aragoneses que lo están pasando mal, muy mal.